es Ramón Marcier. A mí me tocó realizar la exposición sobre la aplicación de las bombas de relave minero. Esto es muy importante en la industria de la minería. Para hacer un preámbulo de esto, podemos decir que el transporte hidráulico de sólidos mediante el uso de tuberías como vía se ha constituido en un procedimiento muy usado actualmente en varias industrias, incluyendo por supuesto la industria de la minería, siendo el agua el vector más utilizado, como ustedes saben, para movilizar sólidos debido a su gradiente de velocidad, ya que el agua se deforma más rápidamente que cualquier otro líquido, por su densidad. La factibilidad de este sistema pues, de transporte de sólidos de forma hidráulica depende de estas premisas, que son la cantidad de agua que debe estar acorde con la magnitud del sólido a movilizar, o sea, eso es para ver qué tipo de pulpa, que los sólidos de relave puedan mezclarse y separarse fácilmente del agua una vez que sean depositados en su destino final, como las piscinas de cola o los echaderos, que el desgaste y la ruptura que sufren las partículas, ¿verdad?, durante el transporte de sólidos a través de la tubería, pues no tenga efectos adversos en el proceso, y no deben existir pues riesgos de aglutinación y con su consecuente obstrucción del ducto debido a la interacción de las partículas por la forma pues, en que ellas pueden estar originadas, también por su velocidad, la velocidad inadecuada si no está bien calculado. El sólido a transportar no debe reaccionar ni con el fluido que se moviliza ni con la tubería en lo posible, o sea, no debe tener una reacción con el agua. Mayormente es agua porque es neutra, no reacciona. Pero también la tubería que se utiliza hay que prever de que el sólido pues no tenga una reacción adversa y ocurra alguna ruptura o pérdida de presión. La minería en sí pues incorpora varias bombas de relave minero. ¿Para qué? Para mover los lodos y líquidos de una parte de la mina a otra mina. Los que han estado en minería subterránea saben cuando están los sumideros para sacar pues el detrito de los tanques, se bombea hacia las piscinas de cola. También se separa el agua del proceso, y lo que hemos estado también en la minería, en la parte de planta de concentración de mina, pues conocemos de esto, porque se necesita inyectar pulpa al sistema y a su vez pues descargar una vez que se le haya hecho, depende del proceso, si es de lixiviación, pues que vayan las colas hacia las piscinas. Por eso es que la minería pues depende totalmente del transporte hidráulico. El movimiento de lodo y materiales pues es fundamental en las operaciones mineras, por lo tanto hay cientos si no miles de bombas de relave en el proceso para realizar este transporte de lodos o de colas. El objetivo del transporte de relave, ¿verdad?, es retirar una vez más el mineral de algún lugar de la cadena de procesos y evacuarlo de manera segura, o sea, que no se derrame, que no haya pérdida, a sus emplazamientos de distribución, o sea, hacia las piscinas de cola o los tanques de contención que se hayan diseñado para tal fin. Como se puede, también esto se puede apreciar como les dije, la planta, o sea, el relave generado por las plantas hidrometalúrgicas mayormente, y el relave de las minerías subterráneas que necesitan pues evacuar hacia afuera esas colas. La descarga, la granumetría de estos lodos, ¿verdad?, vienen dados por el porcentaje de sólido, ¿verdad? El porcentaje de sólido depende de cómo se clasifica, o sea, dependiendo del porcentaje de sólido uno clasifica el tipo de relave, la distribución por talla granulométrica del material, la gravedad específica y su concentración molar en la planta hidrometalúrgica, porque es mayormente donde se presentan los sistemas de bombeo o transporte hidráulico. Este relave, cuya consistencia responde a un lodo, normalmente se bombean, o sea, los lodos que se bombean se encuentran entre valores de 25% de partículas sólidas. Y este porcentaje nosotros lo denominamos como relaves de baja gravedad específica. Claro, como es poco sólido, pues
es más fácil de transportarlo y no se aglutina tanto, no es tan viscoso. Y aquellos que están por encima de 50%, nosotros lo clasificamos como relaves de roca maciza, o sea, son más pesados. El transporte hidráulico se realiza a través de tuberías, está comprendido dentro del campo de la mecánica de fluidos, la ley de continuidad, o sea, fluido de presión. Y hoy es una práctica ampliamente utilizada en numerosos campos industriales, desde el procesamiento de alimentos hasta el campo de la minería. Si las condiciones específicamente respecto a la diferencia de cotas, o sea, si nosotros no tenemos una cota geográfica en la cual pueda caer el lodo por gravedad, ¿verdad? Nosotros tenemos que utilizar pues tuberías y bombas para mantener un fluido a presión y transportar esos sólidos y pues decantarlo o descargarlo en una distribución final. El problema fundamental del ámbito de la disposición de relave, o sea, en el traslado de materiales a sus lugares finales de deposición, mayormente las piscinas se encuentran a una gran distancias muy grandes, por ejemplo, desde la planta o la mina hacia esas colas. Ese es un problema fundamental, la distancia. Y en base a ese problema fundamental, pues nosotros tenemos que realizar una serie de análisis en el laboratorio para saber la gravedad específica, el tipo de pulpa que se va a colocar, ¿verdad? Y de esta forma poder nosotros calcular, de acuerdo a las necesidades, lo que entra, o sea, lo que se alimenta a la planta y lo que debe salir y el tiempo de permanencia que debe tener esa pulpa dentro del sistema de concentración o beneficio, ¿verdad? De acuerdo a esas especificaciones, pues nosotros realizamos una serie de cálculos para saber la velocidad que debe tener el fluido, y entonces así uno sabe las revoluciones o las bombas en los sitios, dependiendo de la distancia, en los sitios que hay que colocarlas para poder succionar o transportar el lodo. Estos cálculos mayormente se realizan a través de, bueno, antes que todo hay que tener unas variables, como le dije anteriormente, que es la composición del material a transportar, el caudal del relave, que es lo que les decía, lo que entra, lo que sale, el tiempo de permanencia, y la altura topográfica. Si hay gravedad, pues obviamente si hay una pendiente y esa pendiente es negativa, pues obviamente ayuda. Si es positiva, obviamente las bombas tienen que tener más capacidad, hay que realizar los cálculos para esas condiciones. ¿Cómo se realiza esto? Se realiza por el cálculo de la velocidad, o sea, el cálculo de la velocidad media de flujo se realiza mediante la ecuación de continuidad o ecuación de Betuzeli, la ecuación de continuidad, donde el área 1, ¿verdad? De donde sale el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Después que nosotros hacemos esos cálculos, que determinamos el gradiente de velocidad del fluido, de la pulpa o del lodo que se va a transportar y las distancias que están, ¿verdad?, a la que se va a transportar, y hemos ubicado las bombas y tenemos todo eso pues en un equilibrio dependiendo de las variables que les dije, pues ahí en ese momento ya se puede diseñar un sistema de transporte hidráulico que hay que también saber. Por ejemplo, ¿qué es una pulpa o un relave o una pulpa de relave? Es una mezcla de material ganga que no tiene valor económico con agua proporcionada según parámetros de granulometría y sedimentación indicados en el laboratorio que se han hecho los estudios. Y esto es una porción, este lodo tiene una porción constituida en dos fases, que es la primera por un líquido que es el agua, ¿verdad? Esta se define como fase líquida o transportadora, y la otra constituida por el porcentaje de sólido que va a tener ese lodo, de acuerdo a una granulometría casi uniforme para que no haya aglutinamiento, y esto se llama fase sólida o transportada. El marco teórico, o sea, nosotros necesitamos tener un marco teórico para realizar estos cálculos. Hay una ciencia que se llama la reología, ¿verdad?, que es la ciencia que básicamente de manera descriptiva estudia cualquier material, su comportamiento ante las deformaciones y el flujo producido como consecuencia de esto. Esa ciencia, o sea, nosotros podemos buscar bibliografía sobre esa ciencia y ella nos ayuda
a definir pues las pulpas, las velocidades que se deben, que más o menos relativamente ya en práctica funcionan, todas esas cuestiones, pues los caudales. Cada pulpa en sí posee de manera inédita sus propias variables características, como en el caso de la gravedad específica, muy importante, el peso y el volumen. Estas se relacionan, estas relacionan entre las fases que la conforman, pues la fase sólida y la fase líquida, lo que le dije en un principio, el porcentaje de sólido y la cantidad de agua, dependiendo del sólido y de su granulometría y su gravedad específica, qué cantidad de agua y a qué velocidad de flujo debe salir del sistema esos relaves, porque acuérdense que esa pulpa primero viene rica, pasa por el sistema de beneficio, la planta de beneficio, y luego pues ella se convierte en una ganga que no tiene un tenor apropiado, o sea, ya bajó el tenor y hay que desecharla. En todo caso, la rheología tiene que ver con los esfuerzos de las siguientes deformaciones, que también abarca la ley de Hooke como límite superior, y teniendo como límite inferior los flujos newtonianos. O sea, los flujos newtonianos es para los viscosos y la ley de Hooke es para los medios deformables elásticos. Ok, una vez que nosotros pues tenemos constituido esto, que nos hemos pues buscado un marco teórico y ya tenemos una guía de cómo realizar los cálculos, y teniendo las características del material, la pulpa que se va a transportar de los resultados del laboratorio, nosotros también necesitamos una referencia como todo, pues tú necesitas un punto de referencia para hacer una comparación y de alguna forma pues teóricamente llegar a la práctica. Este fluido de referencia se conoce como las pulpas newtonianas, que no son más, por ejemplo, que se identifican como fluidos bifásicos, los cuales están contenidos en el esquema y ecuación enunciados por Newton para definir la fuerza viscosa, y se caracteriza por presentar un gradiente de velocidad, el cual tiene un incremento lineal, lo que estábamos hablando. Se utiliza más que todo el agua, porque el agua, pues, aparte de que su gradiente de velocidad es el más alto, porque se deforma más fácilmente, más rápidamente, nosotros ahí definimos si hay que agregar más agua, poca agua, dependiendo del tiempo de permanencia y de la distancia que vaya a recorrer. Claro, la distancia se calcula la capacidad de las bombas, a qué distancia cada bomba. Si es necesario 5 bombas, 2 bombas, eso se calcula de acuerdo al caudal y las características de la pulpa. Y también tenemos las pulpas no newtonianas, definidas de manera por no obedecer la ley de viscosidad, entendiéndose que la viscosidad no permanece constante, y como consecuencia el esfuerzo de corte aplicado no presenta de manera lineal con respecto al gradiente de velocidad. Ahí utilizamos la ley de Hooke. En resumen, ¿verdad? Nosotros en la empresa minera como tal, pues se utiliza una serie de sistemas hidráulicos de bombeo. ¿Por qué? Hay un factor único, el bajo costo. El bajo costo para implementar estos sistemas hidráulicos, y que simplemente necesitas agua, y mayormente, como todos los que hemos trabajado en minería, agua es lo que sobra en la minería, por ejemplo, subterránea, y en la minería como tal hay agua de proceso. Entonces tú puedes utilizar el agua de proceso para esto. Aparte de eso, pues tienes que también ver las condiciones. Por ejemplo, la andesita, que es una de las rocas que se encuentra en Minervé. Las bombas que se utilizan allá mayormente están constituidas por un alto porcentaje de acero al manganeso, que aguantan su abrasividad, ya que esta roca por el cuarzo pues es súper abrasiva, entonces desgastan las bombas muy rápido. Y como les dije anteriormente, o sea, en toda fase minera, en toda explotación minera, desde la mina hasta la planta de beneficio, se necesita sistemas de transporte hidráulico con fluido de presión generado por bombas de relave. Bueno, espero que les haya un poco aclarado o haberles dado un conocimiento sobre lo que es las bombas o la aplicación de las bombas de relave minero. Muchas gracias y bueno, espero sus preguntas. Gracias.